que sin duda el grande fracaso en materia de seguridad de nuestro país tiene nombre y apellido. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Claro. Vamos a ser como Morena, ¿no? Que están en medio de una tragicomedia y dicen que todo está muy bien, ¿no? Después del desastre que nos dejó el PRI y el PAN con sus gobiernos. Que los han ocultado. Pero es parte de la narrativa de la oposición. Empecemos a actuar no solamente como una oposición que saca ideas para sacar raja política, sino como una oposición seria. No es la marca de la casa escuchar a la gente, eso sí no es la marca de la casa. Para que el desastre que nos dejaron en materia constitucional, lo que nos heredaron los gobiernos del PAN y del PRI, que fue verdaderamente el entreguismo constitucional. Eso no es un diálogo correcto. Un presidente que pasó la mayor parte de su sexenio jugando golf en Punta Mita, ¿no? Un presidente que al segundo año se vio envuelto en un escándalo como el de la Casa Blanca, porque había recibido esta casa del mayor constructor del Estado de México, Grupo Giga, un presidente que anunció un nuevo PRI, que estuvo acompañando a gobernadores priistas, de los cuales casi la mitad acabaron en la cárcel, pues es una clara consecuencia de cuando llegamos nosotros nos dejaron un desastre. Es decir, pues sí, oye, que había territorios controlados por el crimen en 2018, pues claro, lo que ustedes nos dejaron. ¿Y hasta cuándo empezó a cambiar? De acuerdo a la tendencia, hasta que llegamos nosotros. Los números son claros, los números no mienten. Bueno, pero la tendencia en extorsiones no ha cambiado. Pues no ha cambiado, pero estamos haciendo acciones para que pueda cambiar. Pero de allá que me digas, oye, es que la extorsión está ligada directamente al control territorial, sí, quizás sí, y empezó en 2018, pues sí empezó. ¿Por qué? Pues nos dejaste un desastre en el gobierno. Tengo el gusto de que me acompañen en esta mesa Arturo Ávila, diputado federal y vocero de la bancada de Morena. Bienvenido, Arturo. Pedro, muy buenas noches a Rubén también, por supuesto. Buenas noches, Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Buenas noches, Pedro, Arturo, buenas noches a todas y a todos. Vamos a hablar de esta iniciativa, este proyecto de ley que está emanado de parte del Poder Ejecutivo, de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, contra las extorsiones, que para contextualizar un poco algunos datos, el promedio diario de extorsiones ha pasado de enero de 2019 de 18.89 a 29.77 en enero de 2025, un incremento pues ya del 57.6%. En los primeros 5 meses de este año se documentaron 4.882 víctimas, incremento del 78.5% comparado con los 2.735 casos en el mismo periodo de 2018. Arturo, es un delito que evidentemente ha ido incremento. ¿Estamos seguros que con esta iniciativa se podrá controlar ese aumento? Sí, a ver, yo empezaría por decir que el gobierno de la transformación ha dado resultados frontales y cuantificables en materia de seguridad. De hecho, todos los delitos, absolutamente todos, excepto la extorsión, han tenido una reducción significativa desde 2019, después del desastre que nos dejó el PRI y el PAN con sus gobiernos. Y efectivamente, la extorsión era un delito que había que atenderse. Nosotros planteamos 4 ejes en materia de seguridad para atender el tema de la inseguridad. Uno tiene que ver con atender las causas, el otro tiene que ver con la consolidación de la Guardia Nacional, el tercero tiene que ver, por supuesto, con fortalecer la investigación y la inteligencia, y finalmente el cuarto tiene que ver con la coordinación entre entidades federales, estatales y de todos los órdenes de gobierno, ¿no? Incluso con las fiscalías. ¿Qué hicimos nosotros? Estamos lanzando una estrategia nacional contra la extorsión en nuestro país, que va acompañada de acciones inmediatas que ya estamos impulsando, pero también de una modificación al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en la fracción 21, 21ª, en el inciso A. ¿Qué busca esta modificación constitucional? Crear un marco legal para que podamos expedir una ley general penal que pueda combatir la extorsión. Y este dato me parece muy importante. Rubén, ¿qué opinas? Bueno, primero, somos una oposición responsable. Yo creo que hay que ver el conjunto de las 2 iniciativas que se prefiguran para poder opinar al respecto. Lo que hoy tenemos es una iniciativa que ya se mencionó para una reforma constitucional que le permita a las cámaras legislar en materia de extorsión. Esta moda que se ha ido haciendo desde hace varios sexenios de llevar a la federación delitos que originalmente eran del orden local. Yo en lo particular siempre tengo ahí mis
pruritos, mis observaciones al respecto, porque generan en muchas ocasiones, no en todas, holgazanería de los gobernadores que diciendo, bueno, pues este delito ya es concurrente, pues hay federación, ocúpate tú. Y esto ha pasado bajo todos los signos políticos. De aprobarse esta iniciativa que tenemos acá, ya el Congreso podría legislar en materia de extorsión. Se antoja que van a presentar una ley general, por lo tanto no solamente asuntos del tipo penal y de las penas, que inicialmente es lo que dice el artículo 73. Ahora, dice la parte de transitorios que se proponen 180 días para expedir la ley general. Primer tema, tenemos suficiente tiempo entonces para revisar esa legislación secundaria. Puede haber foros, puede haber trabajo académico, puede haber una reunión con los gobernadores y una reunión con los fiscales locales, que no se ha dado en otras ocasiones. Ahora, no se extiende mucho, es una iniciativa breve, pero en la exposición de motivos yo encuentro 2, 3 cosas a resaltar. La primera, y rápido, dice que las extorsiones se han motivado sobre todo por las nuevas tecnologías. Hay una gran cantidad de extorsiones que son producto del dominio que tiene un grupo delincuencial en una zona del país. Cobro de piso, entre otros. Segunda cosa, no se habla en la iniciativa de otras características de la ley general, presupuestos, cómo van a interactuar las fiscalías, en fin, hay que verlo cómo lo plasman al final. Y tercera, no se habla de la transparencia. Yo no tengo ahora sí que la misma certeza en los datos que se dan. Primero porque los han ocultado en el secretariado y por lo tanto, a mi juicio, siguen cometiéndose muchos homicidios y hoy mismo no sabemos cuántos son. Ojalá y aquí sí hablemos de transparencia. Arturo. A ver, ¿cómo podría ocultar el Secretariado de Información que está disponible en las fiscalías estatales? Pues es imposible, pero es parte de la narrativa de la oposición para tratar... Lo que les han criticado en ese aspecto es que las catalogan de manera distinta como muertes sin determinar. No es el caso. Hay algunos estados que tienen una observancia distinta en algunos delitos, pero no quiere decir que en el momento de contabilizar este delito que es tan grave, se quiten o se resten este tipo de condiciones, ¿no? Yo lo que diría es, vamos a ver la buena parte de una ley como esta. Empecemos a actuar no solamente como una oposición que saca ideas para sacar raja política, sino como una oposición seria, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de medios comisivos en los usos de teléfonos, en las herramientas digitales, en las tecnologías, ¿no? Pero también en las tácticas para controlar mercados o para coaccionar instituciones, efectivamente el famoso cobro de piso. En esta lógica, si nosotros volteamos a ver dónde se concentra más el problema, estamos hablando de que el Estado de México tiene el 33% del total, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León juntos tienen el 61.8% del total, y según los datos del ENVIPE de 2024, cerca de 4.9 millones de casos anuales, contra 11,000 denunciados, y esta parte también me parece importante porque son menos las denuncias de lo que sucede en una encuesta en donde van y le preguntan a la gente qué es lo que pasa, ¿no? La misma ENVIPE dice que 97% de los casos de extorsión no se denuncian. Es lo que acabo de mencionar. ¿Cuál es la problemática? Y la ley no prevé justamente quitarle la responsabilidad al Estado, todo lo contrario. Lo que busca es que se homologue el tipo penal con los estados, porque hoy que tenemos una disparidad penal, ejemplo, ¿no? En Oaxaca tenemos penas que van de 1 año a 30 años, mientras que en Chihuahua tenemos multas que van de 36,000 pesos y en Baja California o en Coahuila tenemos multas de 691,000 pesos. Es decir, hay una disparidad en las leyes locales y esto tiene una afectación. Y obviamente buscamos que haya una jurisdicción concurrente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que haya una coordinación entre códigos federales y códigos locales, ¿no? ¿Qué vamos a lograr con esto? Pues bueno, vamos a lograr fortalecer la coordinación interinstitucional, ¿no? Esto quiere decir que vamos a estar dándole al clavo con el 4º eje en materia de seguridad del gobierno federal, vamos a homologar el tipo penal, las agravantes y las sanciones también en todo el país, vamos a proteger a las víctimas, ¿cómo? Pues implementando mecanismos de denuncia, de reparación de daño, por supuesto, de atención psicológica, que es algo que está contemplado en la legislación,
y de combate frontal al crimen organizado. Es decir, herramientas tecnológicas que nos permitan de alguna forma usar inteligencia para poder desarticular leyes. Yo diría que tenemos suficiente tiempo, 180 días para la expedición de la ley, que permite abrir un espacio de diálogo. Y yo celebro que en esta mesa el diputado Moreira hoy ya diga, bueno, yo creo que esto es un tema que puede atenderse, este es otro tema y este es otro tema. Yo espero, de veras, que la oposición esté a la altura de una ley que sin duda va a ayudarle a millones de mexicanas y mexicanos que son víctimas de este delito y que el marco jurídico sí tiene una incidencia directa en cómo puede modificar la conducta delictiva. El marco jurídico más la inteligencia también, porque Sin una duda. cosa es las penas y otra es que los atrapen. Contempla incluso la legislación la posibilidad de utilizar herramientas tecnológicas y de inteligencia para poder desarticular este tipo de redes. Rubén. Tenemos que ver cómo viene la ley general. Yo no sé si ya la tengan redactada. Yo espero que haya voluntad para escuchar a los expertos, escuchar a los gobernadores, escuchar también a los fiscales A la oposición y poder, también. sí, y todos nosotros poder proponer cambios que hagan esto más adecuado. No es la marca de la casa escuchar a la gente, eso sí no es la marca de la casa. Me preocupa, insisto, lo de la transparencia. No estamos acá hablando de los homicidios, pero efectivamente hay 4 maneras de clasificarlos según el INEGI. Me refiero a las muertes violentas, que es suicidio, homicidio doloso, homicidio culposo o causa no determinada. Y esta causa no determinada se usó sobre todo aquí en la Ciudad de México para aumentar ahí las personas que eran anotadas que habían perdido la vida. El promedio en el país es 6% y aquí era 30 y tantos %. Hay un subregistro, eso es evidente, y la mejor prueba de eso es que la Secretaría de Seguridad Pública eliminó lo que se denominaban fuentes abiertas, que era el reporte que salía no de la autoridad, porque las autoridades se pueden poner de acuerdo y sería uno muy inocente si no se ponen de acuerdo y se puedan coludir, de todos los partidos. Estaban las fuentes abiertas que nos permitían ir comprobando si se estaban anotando las defunciones. También está el caso de las fosas recientes, las que tienen mucho tiempo, es difícil saber cuándo murió esta persona, pero las recientes no se anotan y eso hay muchos ejemplos, sobre todo este año. Ahora, acá, en el caso de las extorsiones se generan por varios lugares, desde aquella que sale de los penales, que tiene una solución, digamos que relativamente fácil, bloquear. Que lleva muchísimos años. Claro, y que son fábricas verdaderas de extorsiones y que son también producto de que la gente que está en la cárcel tiene que pagar cosas por estar ahí. Y eso en prisiones de todos los tipos, tiene que pagar y entonces se enrola en esas fabriquitas adentro para cubrir lo que le están cobrando para tener jabón, agua, dormir mejor, todo eso. Es una parte. Y la otra es cuando una organización delictiva se apodera de un territorio. Y al poderse de un territorio, entonces a veces bajan los homicidios porque ellos cuidan que no sucedan, no les conviene a sus intereses económicos, o baja el robo porque están cobrando cuota para que no te roben. Bueno, eso hay que atacarlo. Pero esa parte ya hay una competencia que es crimen organizado. Entonces, ahí hay herramientas. Yo celebro que podamos platicarlo y que podamos ponerlo sobre la mesa, quitando los extremos políticos. Pero me gustaría, sí, que hubiera una profunda reflexión. Hubiera sido bueno conocer ya el proyecto de esa ley secundaria para ir viendo cómo se va engarzando en la realidad que vive este país y poderle dar una respuesta a la gente. Una parte importante de las extorsiones, Arturo, viene a los comerciantes, a los locatarios, con el famoso cobro de piso. Con lo que se pueda llegar a presentar en esta iniciativa, en lo que estaremos por ver en las próximas semanas, ¿pueden tener los ciudadanos, los comerciantes, los locatarios, la garantía de que ya no van a ir a extorsionarlos con el cobro del piso y amenazarlos y a tener que destinar, en algunos casos, incluso hasta más de la mitad de sus ingresos solo a ese cobro? Sí, claro. A ver, por ejemplo, algo que ya se anunció desde el Ejecutivo, que es información que se dio a conocer en la mañana del pueblo, es que las penas busca que se incrementen, ¿no? Otra cosa que va seguramente a tener el proyecto de leyes secundarias del Ejecutivo tendrá que ver con la estrategia que también ya presentó el Gabinete de Seguridad. Y eso me parece muy importante porque va a tener un impacto directo sobre estas personas que sufren una extorsión. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando primero
de detenciones basadas en análisis criminal y un seguimiento financiero. Es decir, va a haber apoyo de la unidad de inteligencia financiera. Esto es importantísimo porque si a ti te piden una extorsión a una cuenta, se va a poder cancelar rápidamente. Si hay una red de extorsiones que funciona a través de pagos en tiendas departamentales, por ejemplo, que normalmente sucede que piden pagos en Oxxos, se va a poder utilizar esa información, ¿no?, para poder lograr llegar hasta el último destinatario de esa red de extorsión. Por otro lado, se anunciaron ya unidades de extorsión locales. Y lo que pretenden estas unidades de extorsión son equipos especializados en entidades prioritarias. ¿Dependientes de qué área gubernamental? La idea es que haya una colaboración compartida entre la Federación de los Estados de la República, porque es un problema compartido. Y en esa lógica, pues lo que se está buscando es que en estos estados que concentran casi el 70% de las extorsiones, rápidamente se generen las unidades antiextorsión locales. Un protocolo de atención a víctimas, ¿no? Esto es muy importante. Que el 089, que efectivamente ya existe, se convierta ahora sí en un número que pueda acompañar sobre todo las extorsiones telefónicas, que es el pan de cada día, ¿no? Hay gente que está extorsionando, hay gente que lamentablemente cree lo que les están diciendo y la intención es que el 089 pueda ayudar y coadyuvar con gente capacitada para manejar este tipo de crisis, ¿no? Que los operadores del 089 tengan operadores de crisis, personal bancario, hoteleros, ¿no?, para identificar extorsiones también, y esa parte también suena como algo relevante, ¿no? Una campaña nacional de difusión es importante, que la gente sepa cómo funcionan, cómo operan, qué se tiene que hacer, cómo se puede atender, y eso también lo contempla esta campaña, ¿no? Es denuncias, inteligencia financiera, es bloqueo de líneas telefónicas, y esto también me parece muy importante, con mandamientos judiciales, para que no volvamos a caer en la retórica de que nos vamos a aventar algo que no es cierto. Bloqueo de líneas telefónicas con mandamientos judiciales, y esto es importantísimo, porque la mayor parte de las extorsiones sucede efectivamente a través de líneas telefónicas. Pero ahí no es tan fácil darles la vuelta como simplemente comprar otro chip y ya. Pues va a haber otro tipo de herramientas contempladas en otras leyes que nos van a permitir ahora sí tener una identificación más clara de quiénes son los usuarios de este tipo de teléfonos. Tendría que haber una cooperación también con las compañías telefónicas, ¿no? Así es, sin duda. Y bueno, esto será materia de las leyes secundarias. Yo, de veras, lo que diría es, hay ejemplos muy importantes en donde ha habido resultados de extorsiones, Michoacán, Ciudad de México, en Iztapalapa, sobre todo, en Jalisco y en Zacatecas, ¿no? Y en Morelia, por ejemplo, también ha habido resultados de las operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública para poder frenar esta situación. Rubén, cuando fuiste gobernador, ¿implementaste algún tipo de acción en contra de las extorsiones en tu estado? Sí, en aquel momento se instrumentó toda una política para disminuir la extorsión y es todavía uno de los estados con menos incidencia en ese problema. Coahuila. Pero la extorsión venía en su momento de los grandes grupos delictivos. Entonces, el primer objetivo debe ser que esos grupos delictivos desaparezcan, en términos legales obviamente, que la gente esté en la cárcel, que dejen de operar, y va a bajar una buena parte de la extorsión, porque hay otra que se da de otra manera, que esta que hablábamos de las prisiones, ¿no? Y que es un problema porque un gobernador se puede esmerar mucho de que de sus prisiones no salga ninguna llamada, pero de otro lado pueden llegar las mismas. Ojalá y podamos ver la iniciativa. Todo esto que dice Arturo no viene acá en la exposición de motivos, ojalá y la podamos ver y poder agregar cosas. Por ejemplo, hay un fenómeno delictivo importante que es la extorsión a las autoridades municipales. No a un ciudadano que puede estar solo en su casa, sino a todo un ayuntamiento. Y esto, pues volteemos a ver Tierra Caliente, por ejemplo, donde pues manejan presupuesto, manejan licitaciones, donde le cobran piso a los ayuntamientos. Antes los grupos delictivos iban sobre todo sobre las áreas de seguridad. Hoy se dan cuenta de cuándo llegan las participaciones, de cuándo va a haber licitaciones. Entonces, ojalá y en la ley podamos poner instrumentos para combatir esa parte del crimen. Y que podemos, si hablamos mucho de este tema, vaya, si lo discutimos, puede haber normas bien importantes. Te voy a poner una, por ejemplo, ¿cómo protegemos a los auditores? Ya hemos tenido auditores, tanto del SAT como de la Auditoría Superior de la Federación, que han sido asesinados cuando van a hacer su trabajo de inspección o de auditoría. Bueno, ¿cómo los protegemos? Y por ahí hay ideas también de cómo hacerlo.
¿Cómo protegemos a los alcaldes? ¿Cómo vamos observando su gasto? No me refiero al gran gasto federal, sino ese pequeño gasto que en esos municipios va a ser transferido a los delincuentes. ¿Cómo evitamos que no maten a los alcaldes? Este fin de semana pasado tuvimos un exalcalde muerto y otro que atentaron de su vida. ¿Cómo cuidamos quiénes van a ser los tesoreros? ¿Cómo cuidamos la confidencialidad del dinero que se transmite a los municipios? ¿Cómo cuidamos sus procesos de licitación? Entonces yo creo que puede ser un espacio, más allá de nuestras posturas ideológicas, para hacer una buena ley en contra de la extorsión. Cierro. Yo no estoy muy casado con ese tema de aumentar las penas, porque pues, de repente tenemos penas de por vida y eso no baja la delincuencia. Y también creo que a veces que las penas deben de estar en relación con la realidad de cada estado. Pero revisémoslo, hombre, no tiene problema, y veamos cómo estos otros fenómenos que se dan en ese proceso delictivo los podemos combatir. Arturo. Bueno, decir que nosotros estamos muy contentas y muy contentas en nuestro movimiento de que seguimos avanzando en los resultados para pacificar el país. Ojalá y la oposición hubiera presentado iniciativas como estas en su momento, cuando tuvieron la oportunidad de gobernar. ¿Qué tanta responsabilidad le atribuyes a los gobiernos anteriores de la realidad del aumento en el delito de extorsión, que ya lo mencionaba al inicio del programa? Pues es que no solamente es el delito de extorsión, es una combinación de factores. Porque cuando tú estás hablando de seguridad, estás hablando de que cuando se descuida la actividad de seguridad, cuando se establecen alianzas, ¿no?, con los criminales, pues claramente se va a descomponer el ambiente, ¿no? Y antes, en el pasado, teníamos delitos tan graves como el secuestro, que hoy afortunadamente ya no son, digamos, o no forman parte de la narrativa importante de comunicación, o como el robo a transportistas, que ha habido una disminución significativa y que antes era una locura, es decir, estaba por doquier, o como el robo a casa habitación, ¿no? Entonces, me parece que en lo general el gobierno de México, el gobierno de la transformación, a partir de que llegamos nosotros, todos los indicadores, incluyendo feminicidio incluso, del 2019 al 2025, y más acentuado en el 2024 al 2025, que es el tiempo que tiene el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha dado resultados. Reconocemos que aquí falta algo por hacer, estamos poniendo sobre la mesa una legislación y por supuesto que estamos abiertos al debate y al diálogo. ¿Por qué no se hizo antes? Si este delito viene aumentando desde 2018 hasta la fecha, ¿por qué no haberlo detectado que se iba a convertir en el delito con más aumento de todo el catálogo? Bueno, me parece que hubo acciones de gobierno bien llevadas a cabo, pero ahora que el pueblo de México nos ha favorecido con la mayoría calificada, podemos llevar a cabo reformas constitucionales. Y por eso es importante decirle a la gente que nos ve, ¿no?, que es importante seguirle dando el beneficio a Morena, a nuestro movimiento, a los partidos aliados, para que sigamos conservando esta mayoría calificada, para que el desastre que nos dejaron en materia constitucional, lo que nos heredaron los gobiernos del PAN y del PRI, que fue verdaderamente el entreguismo constitucional, ¿no?, la entrega de una constitución que estaba forjada y basada en la cercanía con el pueblo, vuelva a regresar al pueblo. ¿Qué se está planteando? Una reforma constitucional. La reforma constitucional requiere de una mayoría calificada, requiere también de la aprobación de por lo menos un número determinado de estados, la mitad más uno, ¿no? Entonces, pues hoy que tenemos esta mayoría calificada, sin duda podemos llevar a cabo esta reforma constitucional. ¿Y si los van a escuchar? Claro, pues siempre los escuchamos. Ellos dicen que no, pero siempre mantenemos juntas en la Junta de Coordinación Política, siempre hay un espacio de diálogo abierto, siempre incluso los debates donde ellos presentan sus reservas, pues han presentado a veces hasta 900 reservas en una noche. O sea, el espacio de diálogo está abierto, pues, pero donde no hay entendimiento, donde las propuestas a veces son propuestas que no son compatibles con la idea del Ejecutivo para poder atender un fenómeno como el de la extorsión, pues es donde no llegamos a un acuerdo, y ahí es donde aplica pues el principio de democracia representativa, ¿no? Las mayorías son las que toman la decisión. Te vi hacer gestos. Algunos gestos rápido. Se cambiaron 31 leyes en un lapso de 9 días, no 10, pero que fueron efectivos 5. En 4 horas se le dio al Pleno 500 páginas para que las leyeran, no se le hizo ningún movimiento. Las reservas hay que tener cuidado. Una parte son las reservas de la oposición y las otras son esas reservas que se sube un parlamentario para decir un discurso a modo y luego la retira. Eso no es un diálogo correcto. Cuando nosotros hablamos de analizar esta ley, lo hacemos desde la mejor
de las buena fe y desde la mejor de las ganas de que salgan bien las cosas. El delito de extorsión creció durante el sexenio de López Obrador, como durante el sexenio de López Obrador se generaron los laboratorios de fentanilo. Ahora, la extorsión también... Déjame detenerme ahí tantito. Desde una autocrítica, ¿qué tanta responsabilidad asume el gobierno inmediato anterior de López Obrador, el de Enrique Peña Nieto, el de ustedes del PRI, en que propiciara este aumento del delito de la extorsión? A ver, déjame te cuento una de las hipótesis que dice la academia de por qué crece la extorsión y por qué pueden bajar algunos delitos. La extorsión crece cuando una banda delincuencial se apodera completamente de un territorio. Y esto sucedió en el periodo 2018-2024. Y un ejemplo claro es la zona de Tierra Caliente y es Guerrero. El delincuente que ya se apropió de un territorio va a cobrar porque no maten, o sea, vas a pagar por tu vida, van a cobrar para que no te roben y van a cobrar para que no te secuestren y van a cobrar para muchas otras cosas. Por eso les sube el delito de la extorsión. Pero la verdad estamos abiertos a discutir, a traer especialistas, a debatir, a que no se obvie, por cierto, el trabajo en comisiones. Es bien importante el trabajo en comisiones, porque cuando vas al pleno, como sucede en todos los parlamentos del mundo, pues muchas de las decisiones ya están tomadas. Pero cuando estás en comisiones se pueden hacer importantes cambios y se puede hacer un trabajo distinto. Ojalá podamos hacerlo en este caso y podamos avanzar, porque algo que no se ha dicho es que la extorsión tiene efectos inflacionarios por el cobro que se hace, por ejemplo, al limón, al aguacate, a la naranja, al mango, a muchas cosas que para sacar, a la caña de azúcar, que para sacarse de sus lugares de producción tienen que cubrir una cantidad de dinero. De acuerdo con México Evalúa, el crimen organizado recauda hasta 30,000 millones de pesos anuales solamente por extorsión. Solo para cerrar rápido esto que te preguntaba, entonces, ¿no hay ninguna responsabilidad del gobierno del PRI con Peña Nieto en este aumento en extorsiones? No está relacionado en este caso, ¿eh? ¿No? En este caso no está relacionado. No, durante el periodo del presidente López Obrador, en números hay un aumento de los homicidios y hay un aumento de la extorsión reconocido por ellos. Claro. Ahora, esto no quiere decir que los gobiernos anteriores deberían de haber hecho más. No, en eso estoy de acuerdo, ¿eh? Porque si no hay autocrítica, pues vamos a ser como Morena, ¿no? Que están en medio de una tragicomedia y dicen que todo está muy bien, ¿no? Arturo, también te vi haciendo gestos. Es que, a ver, un presidente que pasó la mayor parte de su sexenio jugando golf en Punta Mita, ¿no? Un presidente que al segundo año se vio envuelto en un escándalo como el de la Casa Blanca, porque había recibido esta casa del mayor constructor del Estado de México, Grupo Giga, un presidente que anunció un nuevo PRI, que estuvo acompañando a gobernadores priistas, de los cuales casi la mitad acabaron en la cárcel, pues es una clara consecuencia de cuando llegamos nosotros nos dejaron un desastre. Es decir, pues sí, oye, que había territorios controlados por el crimen en 2018, pues claro, lo que ustedes nos dejaron. ¿Y hasta cuándo empezó a cambiar? De acuerdo a la tendencia, hasta que llegamos nosotros. Los números son claros, los números no mienten. Bueno, pero la tendencia en extorsiones no ha cambiado. Pues no ha cambiado, pero estamos haciendo acciones para que pueda cambiar. Pero de allá que me digas, oye, es que la extorsión está ligada directamente al control territorial, sí, quizás sí, y empezó en 2018, pues sí empezó. ¿Por qué? Pues nos dejaste un desastre en el gobierno, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las corresponsabilidades, ¿no? Y me parece importante decir que sin duda el grande fracaso en materia de seguridad de nuestro país tiene nombre y apellido. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. A ver, yo creo que es todavía más complejo y mucho más serio que lo que luego se puede aquí tratar de argumentar para sacarle la vuelta a lo que es evidente, ¿no? Mira, por ejemplo, el robo de combustible que reconoció López Obrador eran 70,000 barriles diarios de combustible. Hoy son 340,000 barriles diarios de combustible de huachicol. Me refiero a esta cifra. Está creciendo esa delincuencia, como está creciendo la extorsión, como no sabemos qué pasa con el homicidio. Yo reconozco que hay un cambio profundo en la estrategia del señor Harfuch frente a la estrategia anterior. Creo que no da los resultados que debería porque no tiene operación policíaca él. Tiene que recurrir a la Guardia Nacional. ¿Y la Guardia Nacional en la extorsión está preparada para
atacarla? A ver, yo creo que la Guardia Nacional es que no es el instrumento que se requiere, pero bueno, ya está ahí y con eso van a tener que trabajar. Yo creo que la extorsión tiene que moverse más desde los gobiernos locales, que son a veces muy perezosos, y que eso es lo que me preocupa, Arturo, de esta ley. Más allá de que podamos hacer cosas buenas, me preocuparía que los gobernadores se desligaran, dijeran, bueno, pues mira, yo ya lo reporté, yo ya di vista para una carpeta se y echaron no la se pelotita. enfrentan. Se echaron la pelota. Entonces, ojalá, y por eso es bien importante que vengan los gobernadores, que vengan sus fiscales en momentos para trabajar, no para hacer una pasarela, que se pueda hablar con expertos regionales, que los hay muy buenos en Jalisco, en Nuevo León, en Coahuila, en Yucatán, que podamos trabajar con los directores de policía y que tengamos un buen instrumento. Es evidente que ellos tienen los números para sacar la reforma constitucional. Bueno, si ya está, bueno, pues tratemos de sacar la mejor de las leyes secundarias. El PRI ha acompañado reformas constitucionales, igual que otras oposiciones. La primera Guardia Nacional, la primera fue aprobada por el PRI y la segunda fue aprobada por el PRI y muchos otros partidos. O sea, a López Obrador se le entregó todo lo que pidió hasta que vimos que no tenía fondo. Claro. Conclusiones rápidamente ya para cerrar, Arturo. Pues, con buenos ojos vemos que el gobierno de México sigue dando resultados en materia de seguridad. Ojalá y la oposición se sume a seguirle dando resultados a un reclamo de las y de los mexicanos. Rubén. Discutamos con profundidad este tema, que tiene muchas cosas que ponerse sobre la mesa, e incluso en esa ley general podemos poner obligaciones a los estados y a los municipios y a entes que pareciera que no tienen relación, como la Auditoría Superior de la Federación o las Contralorías locales, para ponerle una buena barda a la extorsión. Pues muchísimas gracias, Arturo, gracias Rubén por haber estado aquí y gracias a usted principalmente por habernos brindado el honor de su sintonía.